Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver el área de personal social, ¿sí? Este es un tema que anteriormente ya lo hemos conversado. Entonces, vamos a volver a tocarlo, pero ya de manera más específica. Vamos por acá. A ver. Primero, evaluación de entrada no va a haber, ¿ya? No vamos a realizar evaluación de entrada, por eso te he puesto un touch. No vamos a realizar evaluación de entrada. Vamos por aquí. El Estado. Anteriormente ya habíamos hablado acerca del Estado. Nosotros ya hemos visto las tres clases de poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Sí, pero te pregunto, ¿qué vendría a ser el Estado? ¿Abarcaría quizás dentro de los poderes? ¿Estaría dentro? ¿O es algo independiente, aislado de los poderes? ¿Qué crees tú? Vamos por acá. Dice, observa la siguiente situación. Ahí vemos al presidente Vizcarra y dice, medidas tomadas por el presidente a raíz del COVID-19 o comúnmente conocida como el coronavirus. Dice, el país se encuentra en estado de emergencia hasta el 26 de abril. ¿Cuándo empezó ese estado de emergencia? Empezó el 12 de marzo, ¿verdad? 3 días después de haber iniciado clases. ¿Y cómo se dio? Se dio de frente, el presidente de frente dijo, ok, vamos a aislarnos hasta fines de abril, o fue progresivamente, es decir, fue poco a poco, primero dio 15 días, luego otros 15, otros 15. Fue progresivamente, ¿verdad? ¿Y por qué crees tú que fue progresivo y no fue de frente? Todos nos vamos a aislar un mes completo. ¿Por qué crees que fue así? Segunda medida, las clases en los colegios empiezan el 4 de mayo. Si el aislamiento social, que acabaría el 26 de abril, acaba el 26 de abril, ¿por qué las clases empezarían una semana después? ¿Y por qué no el mismo 26 o 27? ¿Por qué crees que todavía vamos a empezar en mayo? 3. Cierre de todo tipo de negocio a excepción de los de primera necesidad. Creo que esa medida es la más razonable, ¿no? Porque al cerrarse los negocios que venden comidas de primera necesidad, que vendrían a ser alimentos en la gran mayoría, creo que todos estaríamos un poco descontrolados, ¿verdad? Luego dice, aislamiento social desde las 6 de la tarde o las 4 en algunos departamentos hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué crees que el presidente, aparte de tomar la medida de aislarnos, de estar metidos en casa, por qué crees que ha sumado a esta medida el aislamiento social desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana? ¿Por qué crees? ¿Habrá gente que respete eso? Y si es que la mayoría de nosotros respetáramos, ¿por qué vemos en la televisión, en los noticieros, que hay tantos detenidos? Ok, pero yo te pregunto a ti. Tú estás en casa, mamá está en casa, quizás mamá por ahí está trabajando porque pertenece al área de salud o un área que necesita que todavía esté laborando. Pero la gran mayoría están en casa. Entonces te pregunto, ¿por qué si nosotros acatamos las órdenes, por qué hay un grupo de personas que aún no la acatan? ¿Por qué juegan al salir, al no respetar, si saben que bien o mal eso está perjudicando a la sociedad? ¿Por qué crees que las personas hagan eso? Dice, bono de ayuda de 380 soles para las personas más vulnerables y personas independientes. En un primer momento había salido la conciliación de entregar un bono de 380 personas más precarias. Luego salió nuevamente, se aprobó otro bono de 380 para también las personas que se encuentran más vulnerables una vez terminada la cuarentena. Y luego también se acordó un bono especial para las personas independientes. ¿Qué quiere decir? Para las personas que no trabajan para ninguna empresa, sino que son independientes. ¿Por qué crees que el gobierno hace todo eso? ¿De dónde estará sacando la plata? ¿De dónde crees que sale el dinero para ayudar a las personas? ¿Y te parece adecuado que se ayude a las personas más vulnerables o no te parece? Luego también se da las canastas repartidas por los municipios. El gobierno ha entregado un cierto porcentaje de dinero a cada distrito
para que el alcalde pueda repartir mediante canastas básicas a su distrito, ¿verdad? Lo que estamos viendo comúnmente es que la canasta lleva un porcentaje de 80 soles. Entonces, todas estas son las medidas que el presidente ha tomado hasta el momento para intentar quizás no calmar el virus, pero sí intentar mantenerlo en una línea básica, ¿no? Que no se aumente de manera progresiva. Pero lamentablemente estamos viendo que a pesar de todas las medidas que se está tomando, el virus sigue aumentando. ¿Por qué será? ¿Por qué crees que sea? Vamos por acá. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué te parecen las medidas que el presidente ha tomado? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Piensas diferente? 2. ¿Por qué crees que se han tomado estas medidas? ¿A causa de qué? A causa del virus, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué estas medidas tan estrictas? 3. ¿El Estado debe cuidar de nosotros? ¿Tú crees que el Estado tiene la obligación de cuidarnos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los deberes del Estado peruano ante estas situaciones? Si tú estás de acuerdo en que el Estado tiene la obligación de cuidarnos, quiere decir que el Estado tiene deberes con nosotros. ¿Y por qué el Estado tendría deberes con nosotros? ¿Por qué crees? Quizás porque nosotros los hemos escogido a través del voto popular. ¿Qué crees? 4. ¿Cómo te proteges en familia para no contraer el coronavirus? ¿Qué medidas has tomado? Mira que al principio tú me comentabas, yo no salgo de casa, mi mamá no sale de casa, pero ya estamos básicamente un mes en aislamiento, estamos quizás un mes y un poquito más. ¿Cómo lo vienes tomando tú? ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo te estás protegiendo tú de la persona que quizás en tu casa sale a realizar las compras y luego viene? ¿Cómo te proteges? Vemos por acá, el Estado peruano. ¿Qué es un Estado? ¿Qué crees que sea un Estado? ¿Un territorio? ¿Un grupo de personas? Mira, acá hay una imagen. Varias personas con una pancarta que dice Perú. Pero te pregunto, ¿qué es un Estado? Un Estado es una nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, va a ser un grupo de personas que está organizada en un determinado territorio. En nuestro caso, nuestro territorio sería Perú. El Perú. El Estado peruano es una nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio, lo cual generalmente es propio. El Perú nace como un Estado independiente en 1821 y aprueba su primera constitución política en 1823. Entonces, ya habíamos visto anteriormente en los 3 poderes el tema de la Constitución también, que todo tipo de leyes está ¿dónde? En la Constitución política, ¿verdad? Entonces, vamos por acá. Elementos del Estado peruano. ¿Qué abarca el Estado peruano? Vemos por acá. Nación. ¿Y qué es una nación? La nación va a ser la población o grupo de personas que van a residir dentro de un espacio geográfico. Este grupo posee ciertos vínculos que los mantienen unidos, como por ejemplo costumbres, el idioma, la religión, su pasado. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que la nación seríamos nosotros, conjunto de personas en un territorio, o sea, es decir, nosotros. Vemos por acá, segundo elemento, el territorio. El territorio va a ser un espacio geográfico donde va a residir un grupo de personas, donde va a residir la nación. Nuestro territorio va a ser inalienable e inviolable, ¿sí? Va a comprender el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. En pocas palabras, territorio vendría a ser todo nuestro país, todo el Perú. Organización jurídica. Aquí se establecen mediante una serie de leyes, instituciones que van a dar continuidad al aparato del Estado. ¿Qué quiere decir? Que estas básicamente son las leyes que están inscritas en la Constitución. Y por último tenemos a la soberanía, que es la potestad que tiene el Estado de hacer que todas las leyes promulgadas o establecidas se cumplan. Entonces, hay 4 elementos del Estado: nación, territorio, organización jurídica y soberanía.
te pregunto, ¿cuál de los 4 elementos crees tú que es el más importante? ¿Habrá uno que es más importante? En sí no hay un elemento que sea más importante que el otro. ¿Por qué? Porque los 4 están enlazados. Si no habría nación, tampoco habría territorio. Y si no habría territorio ni nación, si dentro de Perú no habría personas, entonces no tiene sentido que haya una organización jurídica, que haya leyes, y por ende no habría soberanía. Entonces los 4 van a estar enlazados, interdependientes entre sí. Vemos por acá los deberes del Estado peruano. Tal cual como lo habíamos mencionado al principio, el Estado peruano tiene deberes con el pueblo. El primero va a ser defender la soberanía nacional, quiere decir defendernos a nosotros, cuidarnos a nosotros. 2. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene derechos humanos y el Estado tiene que cuidar esos derechos sin distinción alguna, sin ningún tipo de racismo, distinción, clasificación, nada. Todos tenemos derechos humanos. 3. Proteger a la población de las amenazas que atentan contra su vida. En este caso, es el virus que está amenazando con nuestras vidas. ¿Cuántos muertos ya hemos visto? La cantidad cada día se eleva aún más. Entonces, lo que está haciendo el Estado es protegernos. Es a raíz de este deber que se toman todas las medidas que se han plasmado hasta el día de hoy. 4. Promover el bienestar general, que se fundamenta en justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. ¿Qué quiere decir? Que por más que muchas veces nosotros veamos cierto tipo de injusticias, ¿no? Ciertas cosas que no nos parecen, el Estado como tal tiene que buscar la justicia entre todos los ciudadanos. Pero lamentablemente vemos que no en todos los aspectos se logra cumplir. Número 5. Establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración general, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas. Entonces, eso vendrían a ser los 5 deberes del Estado peruano, ¿verdad? Vemos por acá. Características del Estado peruano. Independiente. Empezamos con independiente, ¿por qué? Porque nuestro país de por sí es un país independiente porque no dependemos de otro país, ni económicamente ni socialmente. Somos un país libre. Luego vemos a la República Democrática. Nuestra forma de gobierno es una república, pero nuestro sistema de gobierno es democrática. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes elegimos al representante, es decir, somos el pueblo quien toma ciertas decisiones en conjunto para escoger a un representante de nuestro territorio, de nuestro Perú. Luego también vemos que una de sus características es social. ¿Por qué social? Porque en una democracia, al ser un país demócrata, debe beneficiar a todos y no solo a algunos. O sea, no un beneficio individual, sino todo lo contrario, un beneficio en conjuntos entre todos, entre toda la población. Luego también vemos que una de las características es soberanía. Soberanía, ¿por qué? Porque el Estado peruano no tiene restricciones para ejercer su poder dentro de los límites del territorio, ¿sí? Entonces, esos 4 vendrían a ser las características del Estado peruano. Es independiente, es una república democrática, es social y es soberano. Taller. Taller no lo vamos a realizar, ¿sí? Nos vamos entonces a síntesis y evaluación de salida. En síntesis, te pregunto, ¿qué vendría a ser el Estado como tal? ¿Qué es un Estado? El Estado va a ser la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio, ¿verdad? Lo cual generalmente es propio. ¿Qué quiere decir? Que nuestro territorio sería el Perú. Vemos también a los elementos del Estado, los cuales serán nación, territorio, organización jurídica y soberanía. También hemos visto los deberes del Estado, el por qué el Estado nos cuida, ¿no? Defiende la soberanía nacional, garantiza la plena vigencia de los derechos humanos, protege a la población de las amenazas,
y promueve el bienestar general. Es a raíz de eso que el presidente toma ciertas medidas para poder protegernos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el deber de cuidar de nosotros. Entonces, una vez que ya hemos realizado, nos vamos a síntesis. Acá, deberes del Estado peruano. Eso es lo que tú tienes que copiar en tu cuaderno, ¿sí? Deberes del Estado peruano, eso lo copias en tu cuaderno. Pones acá la fecha y tema número 4. Tema 4, deberes del Estado peruano, y copias este organizador y este organizador. Estos dos organizadores es lo que tú vas a copiar en tu cuaderno, ¿sí? A ver, acá, ponle pause y vas a copiar este organizador. Una vez que has copiado este organizador, copiamos este de acá. ¿Sí? Son dos organizadores. Estos organizadores, házmelo por favor en caras totalmente diferentes. Por favor. Y por último, pongamos en práctica lo aprendido. Vas a responder en tu cuaderno. Después de haber copiado estos dos organizadores, 1, 2, vas a responder estas preguntas en tu cuaderno. ¿Estás de acuerdo con la inmovilidad nacional? ¿Qué crees que hubiera pasado si el presidente no hubiera tomado ninguna acción? ¿Cómo estaría la nación? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Crees que actualmente el Estado está cumpliendo adecuadamente sus deberes? ¿Cómo te estás cuidando tú y tu familia al respecto? Y por último, ¿todas las personas están acatando las normas? ¿Qué opinas de ello? ¿Sí? Esto lo vas a responder en tu cuaderno. Entonces en tu cuaderno va a haber tres cosas. Dos organizadores, 1, 2, y por último, esta de acá, las preguntas, ¿sí? Entonces eso sería todo por el día de hoy, chicos.